Buenas tardes, en el encuentro de hoy vamos a tratar de dilucidar el enfoque del paciente que consulta por dolor musculoesquelético. Plantearemos el abordaje de sus diagnósticos diferenciales. La consulta por síntomas musculoesqueléticos es frecuente en la atención primaria de la salud. En el consultorio de un médico de familia es común observar a pacientes que se quejan de dolor muscular difuso o localizado, entumecimiento o rigidez articular. La mayoría de estas patologías no producen deformación articular ni invalidez, pero constituyen un serio problema de salud pública. En un pequeño porcentaje de pacientes, los síntomas son la manifestación de patologías más complejas, de evolución más agresiva, como las enfermedades reumáticas e inflamatorias. En este último grupo incluimos la gota, la artritis reumatoidea, el lupus y la espondilitis anquilosante. Los síntomas musculoesqueléticos representan cerca del 30% de las consultas de atención primaria y, como dijimos, los más frecuentes son los problemas no articulares y entre estos prevalecen la periartritis y la fibromialgia. Básicamente, los síntomas musculoesqueléticos se pueden clasificar según afecten la articulación o no. Esta división le permite al médico acotar las hipótesis diagnósticas y rápidamente enfocar el tratamiento hacia la causa más probable. Los problemas no articulares son los más frecuentes e involucran estructuras articulares externas a la sinovial, es decir, ligamentos, tendones, bursas y músculos. El dolor periarticular aparece en un punto determinado de la articulación o en una zona cercana a ella y en general solo duele en algunos planos de movimiento. Los movimientos activos son dolorosos, mientras que los pasivos habitualmente duelen poco o no duelen. En cambio, el dolor articular se caracteriza por estar presente en todos los planos del movimiento y se manifiesta tanto en la movilidad activa como pasiva. Si el problema es articular, es decir, que hay compromiso de la sinovial, el médico debe determinar como segundo paso si existe inflamación o no. Las artropatías inflamatorias son afecciones articulares generadas por la precipitación de cristales o mecanismos inmunológicos. Ambos procesos hacen que las células inflamatorias liberen sus productos en el espacio sinovial, generando inflamación. Se caracterizan por la presencia de dolor, edema, calor y rubor, aunque no siempre están todos presentes. Las artropatías inflamatorias se denominan entonces artritis. La artropatía no inflamatoria es la afección articular secundaria a la pérdida de cartílago, ya sea por traumatismos repetidos o sobreuso de la articulación. La más frecuente en este grupo es la artrosis. El siguiente paso es determinar el tiempo de evolución desde el comienzo de los síntomas. Se dice que la artropatía es aguda si dura menos de 6 semanas y crónica si se prolonga más allá de este tiempo. Por otro lado, la cantidad de articulaciones afectadas nos permitirá clasificarlas en mono, oligo y poliartritis, como veremos más adelante. El dato de la simetría también es importante para orientar algunos diagnósticos. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es característicamente simétrica. Existen situaciones en las que el dolor articular es un síntoma más en una constelación de síntomas y signos que conforman un síndrome específico. Este concepto es fundamental cuando se evalúa una artritis. Por último, tener en cuenta que la prevalencia de diversas patologías varía con el sexo y la edad del paciente. En los adultos jóvenes, la periartritis, los traumatismos y la lumbalgia son los problemas no articulares más frecuentes. Dentro de los problemas articulares en este grupo, la artritis gonocócica es la más prevalente. Si la artropatía es inflamatoria, en mujeres debemos considerar lupus y AR. En mayores de 65 años, la artrosis predomina como causa de dolor articular. En este grupo poblacional, considerar la gota cuando hay inflamación articular. Entonces podemos decir que la evaluación inicial de un paciente con problemas musculoesqueléticos se basa en la anamnesis y el examen físico. Ambos proveen información importante para diferenciar las enfermedades articulares de las no articulares, y entre estas, las inflamatorias de las no inflamatorias. De esta manera, el médico podrá orientar el diagnóstico, así como la gravedad y el manejo inicial, con un enfoque racional del pedido de estudios complementarios.
Durante la anamnesis entonces debemos sistematizar las características del dolor a través de las preguntas: ¿cuándo? ¿Cuántas? ¿Hace cuánto? ¿Cuál es la cronología? ¿Hay manifestaciones asociadas? ¿Hay inflamación? Veremos en detalle cada una de estas preguntas. Es útil precisar en relación a cuándo se presenta el dolor, el horario y su relación con el movimiento. Respecto al horario, podemos decir que el dolor mecánico, por ejemplo el de la artrosis, progresa con el día. En cambio, el dolor sacroilíaco y vertebral de las espondiloartropatías negativas se exacerba a la madrugada, mientras que en la artritis reumatoidea tanto el dolor junto a la rigidez predominan durante la mañana. Respecto a su relación con el movimiento, el dolor inflamatorio y el mecánico empeoran con el movimiento, pero en el segundo, o sea, en el mecánico, disminuye o desaparece al poco tiempo. De acuerdo a la cantidad de articulaciones afectadas, podemos clasificar las artritis en monoartritis, generalmente asociadas a artropatía por cristales o artritis infecciosa; oligoartritis, cuando el compromiso es entre 2 y 4 articulaciones, generalmente presente en enfermedades del tejido conectivo y espondiloartropatías seronegativas; y poliartritis, cuando hay afección de más de 5 articulaciones, como es el caso del lupus y la AR. En cuanto al tipo de articulación afectada, podríamos decir pequeñas articulaciones a las de la mano, allí incluimos las del carpo, metacarpofalángicas e interfalángicas. Este tipo de articulaciones suele verse afectada en artritis reumatoidea y lupus. Y grandes articulaciones cuando hablamos de la cadera, el hombro o la rodilla. Ejemplos de afección de grandes articulaciones encontramos en la artrosis y la artritis infecciosa. El tiempo de evolución desde el comienzo de los síntomas permite seleccionar los diagnósticos más probables. Se dice que es aguda cualquier afección que dure menos de 6 semanas. Algunos ejemplos de estas serían las artritis sépticas, la artritis gotosa aguda y la fiebre reumática. Se denomina crónica cuando el tiempo de evolución excede las 6 semanas, como es el caso de la AR, el lupus y las espondiloartropatías seronegativas. Prestar atención a los signos de compromiso sistémico de otros órganos puede ser clave para diagnosticar enfermedades reumatológicas. Los pacientes con artritis séptica se caracterizan por estar acompañados de otros signos como fiebre y malestar general. En el caso de las metástasis óseas, el adelgazamiento y el mal estado general se suman al dolor orgánico. En algunos casos, las artritis pueden ser reactivas a cuadros virales como la rubiola, la hepatitis B o la parotiditis. En el caso del lupus, el paciente puede tener comprometidos otras serosas, presentando pleuritis, pericarditis, trastornos hematológicos. También puede tener compromiso renal o cutáneo mucosa. También recordar que hay otras enfermedades reumatológicas como las vasculitis o las artritis seronegativas que generan afección ocular bajo la forma de uveitis. Aquí en este cuadro vemos sintetizadas las principales manifestaciones extraarticulares de enfermedades reumatológicas. Resalto en la artritis reumatoidea el compromiso subcutáneo de ojo y de piel. En el lupus, la presencia de rash malar con fotosensibilidad y Raynaud. Las úlceras orales y genitales más la uveitis en el síndrome de Reiter. Y las lesiones hiperqueratósicas en la psoriasis cuando estamos frente a un cuadro de artritis psoriásica. La cronología del compromiso articular también orienta el diagnóstico. Las artritis aditivas, es decir, en las que persiste el compromiso de la primera articulación mientras se afectan sucesivamente otras, puede verse en el lupus eritematoso sistémico y en la AR. Mientras que el carácter migratriz implica que la sinovitis cesa en una articulación para aparecer en otra previamente normal, como sucede en la fiebre reumática. Una vez que determinamos que el dolor es articular,
es fundamental que el médico defina si existe compromiso inflamatorio. Como dijimos anteriormente, el dolor articular inflamatorio presenta signos de la tetrada de Celsius, mientras que el dolor no inflamatorio suele aparecer por la tarde empeorando con el uso de la articulación. Puede asociarse a edema, pero faltan los otros signos inflamatorios. Con respecto a los antecedentes personales, se debe interrogar acerca de la toma de medicamentos antes y después de la aparición de síntomas. Existen ciertos fármacos que pueden precipitar cuadros como artritis por cristales en el caso del uso de diuréticos. O, por ejemplo, la necrosis ósea vascular cuando hay ingesta de corticoides. La profesión o actividad habitual también predisponen a reumatismos de partes blandas o periarticulares, como es el caso de los trabajadores manuales o jugadores de ciertos deportes de impacto. Por último, los antecedentes heredofamiliares son importantes, aunque imprecisos, pero pueden orientarnos a enfermedades con cierta agregación familiar como el lupus, las artritis seronegativas, la artritis psoriásica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Un examen físico breve y sistematizado puede descubrir la mayoría de los problemas musculoesqueléticos. Obviamente se basa en la inspección y en la palpación y exploración de la movilidad. La inspección debe ser cuidadosa, debemos observar las articulaciones, nos permitirá detectar cambios en la coloración y presencia de deformidad. Es importante comparar la articulación con la contralateral en busca de asimetría. La palpación permitirá ubicar exactamente la zona del dolor, la temperatura y la presencia de líquido intraarticular, así como la presencia de crepitación. El examen de la movilidad de una articulación permite relacionar los movimientos con el dolor. La presencia de dolor en todos los planos del movimiento, como dijimos antes, sugiere compromiso articular. Resumiendo entonces, podemos decir que hay artritis cuando encontramos sinovitis, definida esta como edema de tejidos blandos, calor local y derrame articular. Aquí en este cuadro les dejo un resumen de las características vistas hasta este momento durante la clase para diferenciar cada tipo de dolor musculoesquelético. Nuevamente, repasando, podemos decir entonces que el dolor es articular cuando se localiza sobre la línea articular se genera tanto en los movimientos pasivos como activos. El dolor puede ser de origen degenerativo o mecánico, inflamatorio o periarticular. El dolor periarticular se genera con los movimientos que involucran a las estructuras comprometidas y duele a la palpación de estas. Los movimientos pasivos generalmente no causan dolor. Por otro lado, el dolor articular lo podemos dividir según su origen en degenerativo y en el inflamatorio. El origen degenerativo o mecánico característicamente aparece al inicio del movimiento, empeora durante la tarde con el uso y desaparece con el reposo. Puede haber rigidez, pero esta es de corta duración. En cambio, el mecanismo inflamatorio genera un dolor que aparece con todos los movimientos, no calma con el reposo y se asocia a rigidez que mejora con el uso de la articulación. El principal estudio complementario es la radiografía, aunque existen múltiples estudios, como puede ser de imágenes, la resonancia, y otros estudios particularmente bioquímicos que podamos usar en pacientes que tienen sospecha de enfermedad reumatológica. Su solicitud debe ser juiciosa, ya que en gran parte de la población general sana, los resultados de las pruebas reumatológicas pueden ser positivos sin que se presente enfermedad. Otro de los métodos que se utiliza para la evaluación de una artritis es la aspiración del líquido articular. A través de este método podemos determinar la presencia de cristales, realizar tinciones de Gram, cultivos y análisis físico-químico.
Con estos datos podríamos diferenciar, por ejemplo, si la artritis es séptica o solo inflamatoria. En este cuadro resumimos las características del líquido sinovial normal y sus diferentes alteraciones. Como vemos, los líquidos purulentos de la artritis infecciosa se caracteriza por tener un recuento celular muy alto a predominio de polimorfonucleares, con glucosa muy baja y cultivo positivo. Luego de haber hecho la anamnesis y el examen físico confirmando que estamos frente a una artritis, podríamos encuadrar al paciente en alguna de estas tres categorías diagnósticas. El paciente tiene una monoartritis aguda. En este grupo, la gota es la afección que más frecuentemente se manifiesta de esta manera. Su articulación predilecta es la primer metatarsofalángica, cuadro conocido como podagra. La artritis séptica también se manifiesta como una monoartritis aguda. Puede afectar cualquier articulación con predominio de la rodilla, los tobillos o los codos. Y se acompaña de fiebre. El paciente, si no, podría estar encuadrado dentro de otro subgrupo, el de la monoartritis u oligoartritis crónica. En general, estos son cuadros insidiosos y nos tienen que hacer pensar que podríamos estar frente a alguna artritis seronegativa. En estos pacientes debemos buscar lesiones en piel de tipo psoriásicas, interrogar sobre compromiso ocular y uretritis, ya que este sugiere el síndrome de Reiter o espondilitis anquilosante. Buscar diarrea crónica para descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el último grupo encontramos a los pacientes con poliartritis crónica. Ejemplos de este subgrupo podrían ser la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico o también las artritis seronegativas. Veremos ahora un breve resumen de cada una de estas patologías. La gota es la principal artropatía por depósito de cristales de ácido úrico. Puede manifestarse como artritis gotosa aguda, intervalo de la gota y gota tosfefacia o crónica. La forma más frecuente de presentación es la gota aguda, que suele afectar, como dijimos antes, la primera articulación metatarsofalángica, con un dolor muy intenso y nocturno, con signos inflamatorios. También puede afectar otras articulaciones, en especial las de miembros inferiores, como son la rodilla y los tobillos. La artritis séptica se presenta como una monoartritis aguda con signos sistémicos de sepsis. Es importante recalcar que constituye una urgencia infectológica, por lo que el tratamiento antibiótico es urgente, así como el drenaje del material purulento a través de artrocéntesis o cirugía. El mecanismo de producción de la artritis séptica suele ser la siembra hematógena, como ocurre en el caso del gonococo y del estafilococo, o por contigüidad de una lesión en piel sobre la articulación. Las espondiloartropatías seronegativas constituyen un grupo de enfermedades infrecuentes en la práctica clínica general. Reciben este nombre porque, a diferencia de la artritis reumatoidea, carecen de factor reumatoide en suero. Se caracterizan por comprometer la articulación sacroilíaca y la columna vertebral. Por lo general se presentan como oligoartritis crónicas asimétricas con compromiso ocular, cutáneo o del tubo digestivo. Hay 4 enfermedades principales en este grupo: la espondilitis anquilopoyética, las artritis reactivas, la artritis psoriásica y la artritis enteropática. El síndrome de Reiter es uno de los tipos más frecuentes de artritis reactiva. La tríada clásica está constituida por la presencia de artritis, uretritis y conjuntivitis, que solo se ve en el 30% de los casos. Es una de las causas más frecuentes de oligoartritis intermitente o poliartritis aditiva asimétrica en pacientes jóvenes de ambos sexos.
Se asocia comúnmente a infecciones por gérmenes como la Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter y Clamidia. Cuando se presenta en forma de monoartritis, debe realizarse diagnóstico diferencial con la artritis gonocócica. La artritis reumatoidea es, dentro de las artritis inflamatorias, una de las más frecuentes. Se estima que en Argentina tiene una prevalencia del 0,5%. La forma más frecuente de presentación es la poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones. El diagnóstico es esencialmente clínico y se confirma con marcadores serológicos como la presencia de látex AR y péptido citrullinado. Existen criterios de la Asociación Americana de Reumatología para guiar el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Con la presencia de 4 de estos criterios, por al menos 6 semanas, se logra una sensibilidad del 90% y una especificidad del 89% para el diagnóstico. El lupus es poco frecuente en la práctica clínica general. El espectro de enfermedad es variable y abarca más que las manifestaciones articulares. Afecta principalmente a mujeres, como vemos en este cuadro. Existen criterios consensuados para su diagnóstico, entre los que encontramos las manifestaciones cutáneas como el rash malar, la fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, afección renal, neurológica, hematológica y la presencia de autoanticuerpos como el factor antinuclear y el anti-DNA. Y para cerrar, brevemente hablaremos de la artrosis, que constituye la patología articular no inflamatoria más frecuente en mayores de 65 años y se caracteriza por la pérdida de cartílago articular progresivo. Clínicamente se manifiesta por el dolor relacionado con el uso de la articulación. En las manos se pueden observar nódulos de Everden y Bouchard. La rodilla, la cadera y la columna suelen ser sitios que también se afectan frecuentemente. En las radiografías podremos observar disminución del espacio articular y esclerosis con osteofitos marginales, cambios en la mineralización ósea y pérdida del cartílago articular. Bueno, eso es todo por hoy. Para finalizar, les dejo la bibliografía utilizada. Espero que les haya sido útil.